Gloria al Señor. Ahora su Santa Biblia, los que tienen su Santa Biblia, aquí hablamos la palabra de Dios tal como está escrita, no le agregamos ni le quitamos porque es pecado. Ya agregar a la palabra de Dios y quitarle es pecado. Y el diablo se aprovecha de eso, ya su nombre. Vamos a ponernos de pie. San Mateo capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Ya encontraron. Los que no tienen Biblia van a escuchar y procure usted conseguirse una Biblia para que lea la Biblia. ¿Ya? Dios le va a enseñar a través del Espíritu Santo cuando usted lee, porque esta palabra es del Espíritu Santo, escrita por hombres santos, inspirado por Dios. Y Dios es Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así dice aquí la palabra de Dios. Y esta palabra se cumple porque es de Dios. Si no se cumpliese, bueno, no es de Dios, pero sí se cumple, pues, al pie de la letra. Gloria al Señor, que me vea. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: a estos dos los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicaron, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Amén. Hasta ahí nomás. Levanta su mano para Dios. Oremos. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, en el nombre de Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor, a los que has traído a tu casa de oración. Aquí estamos en tu presencia, Señor, para meditar en tu palabra. Abre mis labios, Señor, unge a tu siervo con el poder del Espíritu Santo, para que la palabra que hablo, Señor, sea palabra tuya, mi Dios, palabra ungida de lo alto, mi Dios. Ten misericordia, ten piedad, gloria a Dios, gloria a Dios. Sana a los enfermos que han venido, Señor. Perdona al pecador, Señor. Perdona, Señor, Dios mío. Y ayuda, Señor, a los hermanos y hermanas para que salven su alma, Dios mío. Ten misericordia, ten piedad, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salgan demonios en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese. Gloria al Señor. Dice el Señor Jesucristo: ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19. Amén. Es la ordenanza del Señor Jesucristo después que Él murió y resucitó de los muertos. ¿Cuántos creen que el Señor ha resucitado? Levante la mano. ¿Cree que el Señor Jesucristo ha resucitado? ¿Sí? Gloria al Señor. El diablo te puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios, que no miente, te dice que Jesús murió y resucitó y Él vive. Y Él es el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo hace 2000 años estuvo en la tierra, en Israel, predicó el Evangelio, le dijo a la humanidad que se arrepienta, que si no se arrepiente va a perecer. Gloria al Señor. San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante dice: ir por todo el mundo, predica el Evangelio. El Evangelio. Usted no rechace el Evangelio. El Evangelio es lo que te salva. Gloria al Señor. No te salva testigos de Jehová, mormones, adventistas o el catolicismo, talibanes, no te salva. Eso al contrario te hunde peor. La Biblia dice que esas cosas son doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Por eso la palabra de Dios dice: al que quiere ser salvo, no te confíes en el hombre, confíate en Jehová, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted se confía en Jehová, va a leer la palabra y la va a obedecer. Ese es confiar en Jehová. Le digan lo que digan los hombres, le enseñen otra doctrina. Yo no escucho esa doctrina porque no es de Dios, sino la doctrina de Dios. Aquí la Biblia dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Y si alguien viene a tu casa y no trae la doctrina del Señor Jesucristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Eso está escrito acá. No te digo bienvenido porque no trae la enseñanza de Jesucristo. Van a tocar en la puerta, soy testigo de Jehová. Apártate de mí, Satanás. Así se habla. Así habló Jesucristo. Y si somos discípulos de Jesucristo, vamos a hablar así. Pastor, y se me pega, usted es un cobarde y no entra a la vida eterna. Los cobardes no entran a la vida eterna, lamentablemente. Y cuando estamos en Jesucristo, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Ha escuchado cómo gritan los demonios aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha o no? Porque es el poder de Dios, es el poder que Dios nos ha dado. ¿Y cómo vamos a ser cobardes, gloria al Señor, para el que me trae otra doctrina diferente, decirle, oye Satanás, apártate de mí? ¿Por qué Satanás? Ese que te trae una doctrina diferente, está viniendo Satanás dentro de él. ¿Quién vive? Y no se moleste, oyente, si está con Satanás, venga a Cristo Jesús. Y si quiere seguir con Satanás, siga con Satanás. Y un día va a dar cuenta a Dios y se va con Satanás al que le sirvió. ¿Quién vive? El Señor dice, ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Palabra de Dios, palabra rotunda. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen en qué? En el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque hay demonios. En los aires hay demonios, cantidad que usted ni se imagina. Aquí ahorita hay demonios, claro que hay demonios. Satanás está aquí y está escuchando. Aleluya. Está escuchando. Gloria a Jesús. Donde hay una doctrina fuera de la palabra de Dios, ahí está Satanás. Pero le habló una palabra fuera de la palabra de Dios al Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero era Satanás, no. Pero es polvo de la tierra, así como nosotros somos. Carne, pero esa carne cuando morimos se va al polvo, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. Ya su nombre. Le dijo a Satanás que está utilizando la boca de Pedro para meterle una doctrina diferente. Cuando Jesús está diciendo que va a padecer mucho, va a morir, va a resucitar, Pedro lo llama aparte, le dice, maestro, esto que tú dices que no te acontezca. Ahí es donde el Señor Jesús le dice a Pedro, oye, apártate de mí, Satanás, tú me eres tropiezo, tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres, trata de agradar a los hombres. ¿Quién vive? Y Pablo dice, por algo, si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Pues busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Ya su nombre. Los demonios están. Por eso que el Señor Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si no estuvieran los demonios, no salían gritando de acá. Porque aquí es la iglesia de Cristo. En doctrina de demonios, ¿qué va a salir el demonio gritando? Si los demonios lo tienen allí. Salen los demonios gritando donde está la doctrina de Jesucristo, donde se trata de guardar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios tal como está escrito acá. Porque aquí dice, no le agregues ni le quites a la palabra. ¿Ya? También dice, si alguno habla, si alguno predica, predique lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos acá, predicamos lo que está escrito en la palabra de Dios, le guste o no le guste a la gente. A su nombre. A su nombre. Predicas otra cosa, el Señor te dice, a ver, Salmos 32:9, ¿qué te dice el Señor? No te dice el pastor Córdoba, por si acaso. Gloria al Señor, no te vaya a engañar el diablo. El pastor Córdoba ofende a los oyentes, no, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Tantas iglesias que son diferentes nombres de lo que la Biblia dice. Aquí somos evangélicos, ¿ya? Aquí no somos ni testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ni talibanes, ni nada. Somos evangélicos porque la Biblia dice, cree en el evangelio.
Jesús predicó el Evangelio. Jesús manda a predicar el Evangelio, no manda a predicar otra cosa. Y cualquiera que predique otra cosa es como el burro, y ahí le cae esa palabra en Salmos 32:9. Oye, no seas como el burro, como el caballo. No prediques otra cosa, predica lo que está escrito en la palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿quién me ve? Y eso hay cantidad, pues, como el burro, como el caballo sin entendimiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Por ahí hay uno también gloria al Señor, que ha escandalizado el Evangelio. Ese sí predicaba el Evangelio. Ese es hombre de Dios, pero el diablo lo ha engañado. Ese es hombre de Dios. Con ese hombre habían milagros, hasta que el diablo le metió cosas en su pensamiento y lo ha tumbado. Ahora ha renunciado, cosa de él. Pide que las asociaciones evangélicas le señalen su, ¿cómo se llama?, su disciplina. ¿Hasta cuándo es? Nosotros no hacemos eso. Nosotros no somos jueces. Ahora, Señor, el que le va a decir hasta cuándo su disciplina o hasta cuándo va a vivir y cuándo va a morir es Dios, porque Dios es el que hace morir y el que hace vivir, el que hiere y el que sana. Ya su nombre. A este predicador Alberto Santana, que ahora ya renunció, hace un año yo le comencé a hablar de parte de Dios, que estaba torciendo la Escritura. Y ya antes no la torcía, pero después comenzó a salirse a la derecha y comenzó a torcer la Escritura y a darle importancia. Y yo le amonestaba varias veces con nombre. Ahora, Señor, aleluya, porque aquí hacemos como Jesús. Jesús le decía a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, Señor, dices y no haces. Santana enseña que lean la Biblia y que solamente y hacen otra cosa. Ahora, igualito que los fariseos. Y yo en nombre de Dios, ¿qué debería hacer? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Abra su Biblia, a ver. Vamos por allá a comenzar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? En Ezequiel capítulo 3, versículo 20 dice: si es justo, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿A quién le está diciendo? A uno que está en la presencia de Dios, a un predicador. Eso lo está diciendo. El justo es el que aceptó a Jesucristo. Cristo le perdonó, lo justificó, lo santificó, y es un hombre que está en la presencia de Dios haciendo las cosas de Dios, ¿ya? Orando por los enfermos, y los enfermos se sanan porque está con Dios. Pero luego ese justo se desvía del camino de Dios, incluso los milagros desaparecen, pero ni cuenta se da. Piensa que los milagros es para un tiempo y que después ya Dios es otro, que ya cambió Dios. Dios no cambia nunca. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y Jesucristo también es el mismo, el de ayer, el de hoy y de siempre. Si ayer sanaba, hoy día también sana, mañana también sana. ¿Quién vive? A su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa con el justo? Que muchas veces se aparta del camino de Dios. Es lo que ha pasado con don Alberto Santana. Él es pastor. Usted no murmure de él. Que murmuren los que están con el diablo, pero usted escape del diablo. Murmure de usted mismo. El Señor Jesús dice sobre esto: hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. ¿Quién es el que amonesta? Uno que está en la presencia de Dios, uno que Dios le ha dado autoridad, que tiene el Espíritu Santo, que ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Ese es el que tiene autoridad para exhortar. Y no solamente autoridad, sino tiene una responsabilidad que si no la hace, escuche lo que dice acá, si no hace el que tiene la potestad de... Volvemos a leer del versículo: si el justo se aparta de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Eso es lo que había tropiezo. Se fue, se metió a la Alianza Lima diciendo: Dios me ha revelado que venga y tome el estadio de Alianza Lima. Ha ido y los han sacado a palos, avergonzados.
y encima afuera derrotados cantaban, y el enemigo ya vencido está. Aleluya, ¿quién vive? Acá que gritan los demonios podemos decir que el enemigo ya vencido está, porque el enemigo es el diablo, ¿ya? Él es el enemigo de vuestras almas. ¿Quién vive? Y pusiere delante él morirá. ¿Quién morirá? El justo que se apartó de su justicia va a morir, queda muerto, ya no queda con salvación, ya, porque tú no le amonestaste, yo sí le amonesté. Y ante la presencia de Dios, mis palabras, que un día voy a dar cuenta, van a salir. Hace un año yo amonesté a esta persona, al pastor Alberto Santana. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba torciendo la Escritura. Y ese es un pecado que no tiene perdón. Cualquier otro pecado tiene perdón, ¿ya? Gloria al Señor. Aleluya. Usted se emborracha y se arrepiente y dice, yo perdono, el Señor lo perdona. Usted por ahí robó y le pide perdón, Dios le perdona. Pero el pecado, este pecado de torcer la Escritura, ese no tiene perdón. Ese se llama blasfemia. Eso de ridiculizar a un hombre de Dios como Abraham, eso se llama blasfemia. Eso de mezclar el evangelio con la pornografía, porque él está haciendo pornografía, eso se llama blasfemia. Y ese pecado no tiene perdón. Usted léalo en San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Gloria al Señor. Hablar mal de una iglesia donde hay milagros, eso se llama blasfemia, porque los milagros lo hace el Espíritu Santo. Y quien habla mal de una iglesia donde hay milagros, está hablando mal del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque el milagro lo hace el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús, Él no hacía milagros, lo hacía el Padre, y el Padre es Espíritu Santo. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a terminar aquí. En Ezequiel dice así, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y gloria al Señor, aleluya, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le amonestó. Pero si se le amonesta, ya no hay problema. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Ya, pero si al justo amonestares, ¿a quién se le amonesta? Al que se le va, que se está haciendo cosas malas. Gloria al Señor. Yo le amonesté. Si él se hubiera parado allí y se hubiera vuelto al Señor, yo lo hubiera perdonado. Gloria al Señor. Pero él no se volvió, pues. Ahí está el problema. No se volvió. Al no volverse, él se va a perder. Pero yo libro mi alma, ¿por qué? Porque yo le amonesté. Si yo no le amonesto, Dios me va a reclamar por su alma. Él me va a reclamar. Tú supiste que esta persona estaba así, ¿y por qué no le amonestaste? ¿Quién vive? Esa responsabilidad tenemos nosotros. ¿Ves? En el capítulo 33, allí habla igualito. En el capítulo 18 de Ezequiel habla igualito, en el versículo 24, capítulo 18, versículo 24. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su pecado con que pecó. Gloria al Señor, aleluya, no le serán tenidas en cuenta. Es lo que dice. ¿Se me vive? Por eso hay que tener cuidado con las cosas de Dios. Un pastor tiene que tener bastante cuidado, porque aquí dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. La obra de Dios no se hace por hacer. Aleluya. Pues usted quiere esa obra de Dios, bien, pero la Biblia le dice qué es lo que debe hacer para que haga bien la obra de Dios, que trace bien la palabra de Dios, que no tenga nada de qué avergonzarse, que se avergüence el diablo, pero que no se avergüence usted de lo que hace. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Ahora volvemos a donde hemos leído, en San Mateo capítulo ¿qué?
Hemos leído, vamos a ver aquí 10. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. El Señor Jesús hace 2000 años, cuando Él comienza su ministerio, Él llama a 12 discípulos que los llama apóstoles. Apóstoles solamente hay 12. Son 5 ministerios. El ministerio de apostolado, ministerio de maestro de la palabra de Dios, ministerio de evangelista, ministerio de profeta y ministerio de pastor. El más delicado es el ministerio de pastor, porque es el pastor el que va a dar cuenta a Dios. Y estos ministerios los llama el Señor Jesús, no los puede llamar un hombre. Ni se puede uno ir a estudiar al instituto bíblico, a la universidad para ser un pastor, no. Gloria al Señor. Justamente ese pastor que se ha caído, últimamente estaba predicando que para ser un buen discípulo de Jesucristo debe de ir a la universidad, debe de leer libros. ¿Por qué dice debe de leer libros? Porque él ha escrito libros. ¿De qué? De la Biblia, torciendo la Escritura. Igualito que los ¿cómo se llama? Testigos de Jehová que andan vendiendo por ahí revistas, libros empastados. Hablan de Dios, pero no son de Dios. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que ha hecho Él, hacer libros. Y le enseña a la congregación que para ser un buen cristiano debe de leer libros. Aquí no le enseñamos eso, ni tampoco yo hago un libro de la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios no se puede ni agregar, ni quitar, ni darle interpretación, porque aquí dice que no es de interpretación privada. El que te enseña es Dios, y Dios es el Espíritu Santo. Cuando usted busca a Dios, agrada a Dios, Dios te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te va a enseñar y te va a hacer recordar las palabras de Dios. Eso está escrito en San Juan capítulo 14, versículo 26. Ahí dice que el Espíritu Santo es el que te va a hacer recordar las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento habla de un nuevo pacto que Dios va a hacer, y ya no va a enseñar a hombre a otro diciendo conoce a Jehová, sino yo mismo les voy a enseñar. ¿Y cuándo comienza eso que Dios mismo va a enseñar al hombre? Cuando vino Jesucristo. Jesucristo predicó el Evangelio y le dice a la humanidad que hay que nacer de nuevo, que el que no naciere de espíritu y agua no puede entrar en los cielos. Cuando acepta al Señor Jesucristo, sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo entra y Dios lo hace su hijo. Ya, así son las cosas. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús vino para eso, para hacer un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto nuevo? Su sangre que Él derramó. La sangre del Señor Jesucristo es el nuevo pacto. Todo el que acepta al Señor Jesucristo está en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay hombre que enseñe a otro diciendo conoce a Dios, sino que Él mismo nos va a enseñar. ¿Quién vive? Él mismo nos va a enseñar. Aquí yo estoy hablando la palabra, tirando la semilla. Alguna cae en el camino, otra cae en espinos, otra cae en pedregales, otra cae en tierra fértil. Ese que cae en tierra fértil, ese es el que se salva. ¿Y quién le hace entender para que se salve? Dios. Dios. Yo aquí no le tomo examen si está bien en la palabra de Dios o no. Es Dios el que le va a tomar examen un día. Ya su nombre. La Biblia dice que Pedro era un hombre sin letras, pero tenía el conocimiento de Dios y la gente se quedaba maravillada. Jesús nunca estudió. Jesús nunca fue a un colegio. Y si somos discípulos de Jesús, pues así como Jesús fue enseñado por el Padre, así también el Padre nos va a enseñar a nosotros. ¿Quién vive? A su nombre. Pablo era perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Antes que se convierta al Evangelio, él era un hombre bien estudiado, un hombre erudito en las cosas terrenales. Leía muchos libros. Aleluya. Y cuando se convierte al Evangelio, Pablo dice lo que era, y todas esas cosas que tenía enseñadas por los hombres las ha dejado como basura para tomar el Evangelio de Cristo. Para el Evangelio de Cristo usted no puede mezclar cosas terrenales, estudios terrenales con lo de Dios. Estudio terrenal, dice la Biblia, animal diabólica. Animal diabólica. Eso es lo que tiene que enseñar el Alberto Santana, que es Dios el que le va a enseñar.
Dios es el que lo puede volver sabio. Ahora, Señor, ¿quién lo volvió sabio a Salomón? ¿Quién lo volvió sabio a Salomón? Sabio y rico. ¿Por qué rico? Porque agradó a Dios. Y Dios bendice hasta que sobreabunde. ¿Quién vive? A su nombre. No sé si en esos tiempos habían tantos criticones, pero ahora sí tantos criticones, instrumento de Satanás. Que como ha caído ese pastor Alberto Santana por desobediente, ahora el Señor cree que todos los pastores es igual. Yo tengo vergüenza de llamarme pastor. Es vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque hay un pastor que... Y el diablo utiliza al mundo que lo tiene en su poder para todo mezclado así, para tratar de una o de otra manera, ahora Señor, cegar a la humanidad para impedir que se salve. El apóstol Pablo dice, pero si vuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto, el cual el Dios con minúscula, por si acaso, el Dios con minúscula es Satanás, es un Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y se salve, porque es el evangelio el que lo salva, pues. Aleluya. Y Pablo concluye diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a Cristo resucitado. Es lo que predicamos aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Y hacen milagros porque el evangelio tiene señales. Dice el Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Eso hacía Pablo. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo obedecía lo que Jesús le dice. Van a poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar en mi nombre. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso que el diablo lo ha tumbado a este pastor y quiere ahora mezclar todo. Hablan del diezmo y los hace blasfemar el diablo. El diezmo no es para un hombre, el diezmo es para Dios. No es que Dios necesite plata, porque Dios es el creador de todas las cosas, sino para saber si usted verdaderamente cree en Dios que hizo los cielos y la tierra, o simplemente cree en Dios por recibir algo de Dios. Y eso es pecado. Gloria al Señor. Él se llama amador de sí mismo antes que de Dios. Por eso que Dios le ha dejado el diezmo. A Abraham, gloria al Señor, él diezmaba. Ya, Dios sabía que Abraham diezmaba y diezmaba de lo mejor. Lo mejor era para Dios. Por eso que Dios también le daba lo mejor a Abraham. Usted da lo mejor para Dios, Él también te da lo mejor. Te responde así. Dice, yo honro a los que me honran. Y el diezmo, la ofrenda es para honrar a Dios. Ya, gloria al Señor. Entonces Dios ha dejado el diezmo. A Abraham le dijo, Abraham, ¿tú crees? Porque le hizo una promesa. Dios, ¿tú crees, Abraham? Abraham dijo, sí. Dame a tu unigénito hijo, llévalo arriba al cerro, allí, y sacrifícalo a Jehová. A ver si crees. ¿Y qué hizo Abraham? Como si creía, lo llevó a su hijo. Gloria al Señor. Lo llevó a su hijo y su hijo pone el camino. Papá, aquí está la leña, aquí está la candela, el fósforo, aquí está el cuchillo, ¿y aún está el cordero? Le preguntó el hijo, ¿y aún está el cordero para sacrificar? Porque sabía que se iba a hacer un sacrificio arriba. Abraham sabía que Dios le había dicho que era su hijo, pero Abraham por fe le dijo, Dios proveerá. ¿Ya me ve? ¿Y Dios proveyó? Claro que sí. Esa es la fe de Abraham. Esa se llama fe. Llegaron al lugar. Abraham le hizo allí leña, todo eso, lo ató a su hijo Isaac. Y ya cuando está con el cuchillo arriba ahora Señor, sacrificarlo, la voz de Dios, Abraham, detén tu mano, para probarte lo he hecho. A ver si amas a Jehová o amas a tu hijo más que a Jehová. Lo he hecho para ver si verdaderamente me amas.
y ahora sí sé que me amas. Aleluya. Y cuando le dijo eso, apareció un cordero aladito. Aladito de Abraham, ahí estaba el cordero. Y ahí se cumple lo que Abraham dijo por fe. Dios proveerá. Cuando su hijo le dice, papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, aquí está la candela, ¿a dónde está el cordero? ¿Quién vive? A su nombre. Y por lo que hizo Abraham, por eso que Dios también lo hace, a su unigénito hijo. Ahí sí lo envió y lo sacrificó. El mismo Señor Jesucristo, antes de morir, la víspera, oró a Dios y le dice, Padre, gloria al Señor, si puedes hacer algo, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser sacrificado. Isaac no fue sacrificado, lo reemplazó por un cordero, y le habla a Abraham que lo había hecho para probarlo. Al Señor Jesús no lo envió para probarlo, lo envió para sacrificarlo por nuestros pecados, para que seamos nosotros perdonados, limpiados de nuestros pecados por la sangre que derramó el Señor Jesús. ¿Quién vive? La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace hijos de Dios, del nuevo pacto. ¿Quién vive? Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, gloria al Señor, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Escuche bien, gentiles son las naciones que no son de Israel. El pueblo de Israel es Jerusalén y Israel, que está allí. Gloria al Señor. Ya, ese es el pueblo de Dios. Ya, pero entonces cuando está en Israel el Señor Jesús le dice a los discípulos que no vayan a camino de gentiles, no vayáis ni a ciudades samaritanos, gloria al Señor, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ir antes ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles ovejas? Los judíos, pues los israelitas, que estaban en apostasía, estaban en pecado. Ellos leían la ley, ellos ayunaban, oraban, hacían holocausto, guardaban día de reposo, eran celosos en el día de reposo, pero Dios ya lo había quitado, porque lo hacían en pecado. Gloria al Señor, aleluya. Entonces para eso vino Jesucristo, para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un holocausto para siempre. Gloria al Señor, que quita el pecado del mundo, una vez y para siempre. En la ley, cada año los judíos traían un cordero al sacerdote para que, gloria al Señor, le limpie su pecado a todo el que le traía. Gloria al Señor. Pero ya se habían acostumbrado, que cada año traían el cordero y en ese año procuraban pecar, desobedecer la palabra de Dios, porque sabían que al traer el cordero ya iban a ser limpiados. Ya su nombre. Y eso es lo que desagradó a Dios. Por eso que en Isaías capítulo 1 le habla, le dice, generación de pervertidos, pecadores, ya no me traigan más vano holocausto, ya no me traigan más vano día de reposo, ya no me traigan más vano luna nueva, 7 solemnes, ya no, arrepiéntanse. Y cuando ustedes se arrepienten, yo los voy a perdonar, así su pecado sea rojo como el camello, yo los voy a dejar blanco como la blanca lana. Sus oraciones no les voy a escuchar. Usted en Isaías capítulo 1, su oración no lo voy a escuchar. Por eso que con los judíos no había ninguna sanidad, porque el milagro lo hace Dios. Y su oración de ellos no era escuchada. Y como Jesucristo sí agradaba a Dios y guardaba la palabra de Dios, Él nunca pecó. A Jesucristo le escuchaba, sanaba a los enfermos, y esa era la envidia que le tenía a Jesucristo. Y por la envidia es que lo crucificaron. Ya a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. El pueblo de Israel es ese, por eso se llaman los judíos. Amén. Ya ahora, naciones gentiles son todas las naciones que no son pueblo de Israel. Pero Dios también tiene el dominio de eso. Nabucodonosor es un pueblo de gentiles. Pero a Nabucodonosor Dios lo utilizó para que invada Israel, para que le castigue. Gloria al Señor.
y fue y llevó cautivos a muchos que obedecieron a Dios, porque ya por el pecado Dios los iba a hacer que alguien los invada, y lo utilizó a Nabucodonosor. Pero le dice a través del profeta Jeremías que no resistan, no presenten batalla, que los va a invadir, si lo va a invadir de parte de Jehová. ¿Por qué? Por pecadores. Donde hay pecado hay destrucción, invasión, muerte. Israel pecaba, Dios lo sacaba de allí. ¿Quién vive? Ya, entonces, gloria al Señor, algunos obedecieron, pero otros no. Al rey también le dijo. Y por decirle eso es que lo metieron a la cisterna. Persona que no conocía a Dios y era del pueblo de Dios. Y le dice de parte de Jehová que no resistas al rey Nabucodonosor, que va a invadir a Jerusalén. Si tú lo resistes, si tú le haces frente y no te entregas, esto te va a acontecer. Irás a Babilonia y no la verás. ¿Quién vive? ¿Qué significa eso? Y así fue. Llegó Nabucodonosor y el otro le hace frente y lo agarran. Lo primero que hacen es sacarle los ojos al rey. Lo llevaron a Babilonia, ahí estuvo en Babilonia, pero no vio a Babilonia porque ya estaba ciego. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Si tú le resistes, si tú le haces batalla, gloria al Señor, te van a llevar a Babilonia cautivo. Pero tú no la verás. ¿Quién vive? Tú no la verás. Y así fue. Lo capturaron. Lo primero que hicieron es sacarle los ojos. Lo llevaron a Babilonia. Ahí estuvo hasta que murió y nunca vio Babilonia porque estaba ciego. Ya su nombre. Ahí estaba también Daniel y muchos hombres de Dios. Y Dios hizo milagros con Daniel y con los hombres de Dios que habían sido llevados. ¿Quién vive? Ya. Ahora, ¿por qué le dice Jeremías que no resista? Porque no quería castigarlos más, sino solamente que sean invadidos, porque Dios ama a Israel. ¿Y qué pasó con Jeremías? ¿Le hizo caso? No, al contrario, lo metieron preso. ¿Sabe por qué? Porque como no conocían a Dios, pensaba que Jeremías era un espía de Babilonia, de Nabucodonosor, era un soldado de ellos. Este es uno de ellos, este está traicionándonos acá, métanlo a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. ¿Ya vive? Y no era que estaba traicionando, sino Dios estaba hablando así. Pero no le creían, pues. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces son las naciones. Ese rey que estaba allí no era de Israel, pero Dios lo había puesto. Todas las autoridades de la tierra las pone Dios y las quita Dios cuando andan en soberbia. No hay que creer que como hay un pueblo de Dios en Israel, solamente Dios se dedica al pueblo de Israel. No, Dios está mirando a todos los hombres en toda la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Que Israel era el elegido para que venga el Salvador, porque estaba profetizado en Isaías: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino a los suyos? Dios. Jesucristo es Dios, no es cualquier cosa. Que se haya despojado de su gloria y se hizo hombre como nosotros es otra cosa, pero Él es Dios, Dios con nosotros, ya su nombre. Él es Dios que venido a la tierra. ¿Y por qué vino así igualito que nosotros? Porque Dios nos ha creado a su imagen, nos ha creado a su imagen. Nosotros tenemos alma, Dios también tiene alma. Nosotros tenemos ojos, Dios también tiene ojos. Nosotros somos inteligentes, Dios es mucho más inteligente. Aunque algunos le dicen: Señor, no seas como el burro. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Dios nos ha hecho inteligentes. El bruto es el diablo. Aleluya. Y los que están con el diablo son brutos también. Gloria a Jesús. Pero venga Cristo Jesús. La verdadera sabiduría es la que desciende de lo alto. ¿Ya? Sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ya su nombre. Ya, y entonces aquí lo está mandando a los 12 y le dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es este reino? Jesús.
Es el reino de los cielos. Y Jesús manda a predicar el evangelio. Gloria al Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Y le dice, sanar enfermos. Y es lo mismo que pasa acá. Porque somos verdaderos discípulos de Jesucristo. No somos apóstoles. Apóstoles ya no hay, por si acaso, porque solamente son 12. La Biblia dice que cualquiera que se dice ser apóstol es un mentiroso. Porque apóstoles solamente son 12. Pastores no sé cuántos serán. Evangelistas no sé cuántos serán. Profetas, maestros de la palabra no sé cuántos serán. Pero el único ministerio que tiene un número definido es el de apóstoles. El último de los apóstoles fue Pablo. ¿Y por qué Pablo? Si aquí estaban los 12 apóstoles, porque uno falló, lo entregó al Señor y se fue a su lugar, al infierno. Ya no permaneció fiel. Ya entonces Dios levanta a otro apóstol, porque apóstoles son 12. ¿Quién vive? A su nombre. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia? Gratis. Es lo que pasa acá, los milagros son gratis, amén. Y por los milagros que reciben gratis, la gente hace votos, ofrendas y traen sus ofrendas de acuerdo a su fe. Gloria al Señor, y con esas ofrendas es que se engrandece la obra de Dios. Lo que hay acá es de Dios. Este local se paga, tiene un contrato a nombre Iglesia Pentecostal La Cosecha, que es la obra de Dios. Los locales que compramos están a nombre de Iglesia Pentecostal La Cosecha. Esos carros nuevecitos que el Señor nos da para su obra son de Dios. ¿Será que Dios puede tener un carro nuevo o un carro viejo? No, ¿cómo va a tener un carro viejo si Él es el dueño del oro y la plata? Aleluya. Esos carros para acá nada más son vanidades, pero arriba tendremos otra cosa ya cuando nos vamos con el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Gloria al Señor. Los milagros son gratuitos. Aquí no se le cobra nada a nadie, ni se le pregunta si has ofrendado o no has ofrendado para orarte, no, se le ora a todos. Y aquí han venido personas que han gastado cantidad de dinero en los brujos, en los, gloria al Señor, macumberos, en el médico y en diferentes lugares y no se han sanado. Y cuando viene aquí se sana gratuitamente. Una vez llegó una señora, tantos milagros, le voy a contar uno. Son millones y millones de personas que se sanan. Una señora que estaba aquí su cabeza que le dolía terriblemente. Le dolía, no sé cuántos años estuvo enferma. Se había ido a Lima, porque acá en Chiclayo no le podían curar. En Lima le habían hecho un examen y el examen salía que dentro de su cerebro tenía tumores. Y eso era lo que le dolía. ¿Qué podían hacer? Operarla, pero esa operación era riesgosa, primeramente, porque le tenía que cortar su cabeza como un plato. ¿Ya? Entonces, la operación era riesgosa. ¿Y qué más? ¿Cuánto le costaba? 63,000 soles la operación. Y no le garantizaban si les andaban o no les andaban, si vivía o no moría. Pero eran 63,000 soles que le cobraban. Eso se llama cobrar. Aquí no se cobra nada. Algunos instrumentos de Satanás dicen, no, allí cobran. Aquí no se cobra nada. No engañes, Satanás. Sabemos la astucia de Satanás. Es Satanás el que utiliza la boca de esas personas, que por su ignorancia de las cosas de Dios dicen, no, allí cobran. Aquí no se cobra nada. Jesús no cobró nada, pero sí pedía ofrendas. Y la gente llevaba cantidad de ofrendas. Eso está en la Biblia. Los discípulos del Señor Jesucristo, cuando Jesús ya partió también, ellos hablaban de ofrendas, porque hay que hablar. Y la gente vendía casas, heredades, y la traían y la ponían a los pies de los apóstoles para la ofrenda de Dios. Para la ofrenda de Dios.
escucha diablo, escucha, para la ofrenda a Dios, porque el diablo es el que utiliza la boca de las personas, que los tiene en su poder. Aún algunos se dicen ser pastores. Gloria al Señor, ¿quién vive? ¿Y por qué hablan los pastores también piden ofrenda? Por envidia. Así como hablaban por envidia de Jesucristo, así también hablan por envidia. Le engañan a la gente, no vayas a ir porque ahí te cobran, ahí piden mucha plata. Aquí no pedimos plata a nadie. Gloria al Señor, ¿quién vive? Hablamos de ofrendas, de diezmos, y esa ofrenda te trae bendición económica, el diezmo te trae bendición económica y te trae salvación, porque usted está confirmando que cree en Dios, y el que cree en Dios tiene vida eterna gratuitamente. Y a su nombre. Gloria al Señor. Vida eterna, todo cuesta aquí en esta tierra, pero la vida eterna no cuesta nada. Lo eterno, que es lo más grande, no cuesta nada. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el Señor, aleluya, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Ya, así estaba escrito ahí. En Isaías dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquí están los suyos, esos son los suyos. Vayan, busquen las ovejas perdidas de Israel. Y las ovejas perdidas lo crucificaron. Pero luego en Isaías también dice, fui buscado por los que no invocaban mi nombre. Fui hallado por los que no me conocían. Dije a gente de otro lugar, heme aquí, heme aquí. Eso es lo que está pasando en las naciones gentiles, que Dios se está manifestando en las naciones gentiles. ¿A dónde está eso? En Isaías. A ver ahora su Biblia, para que usted sepa que aquí hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso, gracias a Dios, a pesar de nuestras debilidades, el Señor está con nosotros. Isaías 65. Gloria al Señor. Versículo 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Está profetizando que va a venir a Israel para el Señor y no lo van a recibir. Y eso aconteció, porque lo que Dios dice, eso es. Gloria al Señor. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Esos somos los gentiles, pues los gentiles siempre hemos estado lejos de Dios. No éramos pueblo de Dios. Gloria al Señor. Pero ahora ya somos pueblo de Dios, limpiados por la sangre de Jesús. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esos somos nosotros. Ya. Versículo 2, ahí le habla a Israel. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. No sea rebelde con Dios. Dios te está extendiendo las manos en esta nación gentil que se llama Perú. Y en todas las naciones gentiles Dios está extendiendo la mano, porque estamos en el tiempo de los gentiles, en tiempo de gracia, y esta gracia se va a terminar. Ya por eso que aquí la Biblia dice el tiempo de los gentiles. Ese es el tiempo que estamos ahora, y no hay que dejar pasar esta oportunidad. Reciba a Jesucristo. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde. ¿Cuál es este pueblo rebelde? Israel. Que Dios lo llamaba diciendo, yo lo voy a volver a... ¿Por qué decía no voy a... Porque pensaba que era el profeta el que le decía, no Dios. Aleluya. Ahí está el problema. Pero Dios habla a través de un nombre de Dios. Y algunos profetas lo mataban. Al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo mataron. ¿Quién vive? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, entonces Jesús viene a los suyos. ¿Ya? San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando muere y resucita, la salvación ya se traslada a las naciones gentiles. Y ahí dice en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere ser hijo de Dios? Aceite a Jesucristo si todavía no lo ha aceptado. Jesús lo va a perdonar, porque Dios es santo y Dios no puede tener hijos inmundos, hijos en pecado. Gloria al Señor. Para eso venido Jesucristo, para santificarlo, justificarlo, y usted pueda entrar a la vida eterna. Ya su nombre.
Gloria al Señor. Israel, el pueblo de Dios, estaba así en pecado, en desobediencia. Rebelde, dije a gente rebelde. Pero la gente rebelde lo crucificó. Y el Señor Jesucristo le decía: arrepentíos o pereceréis. Arrepiéntase, le dice. San Marcos 1:15 dice: el Rey de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿En qué creemos? En el Evangelio. En el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya entonces le dice el Señor a sus discípulos: por camino de gentiles y ciudades samaritanos no entréis, antes vayan, busquen las ovejas perdidas de Israel. Y eso hacía Jesús también. Pero acá hubo un caso. Abra su Biblia. San Mateo capítulo 15, versículo 21. La fe de la mujer cananea. Hubo un caso que Jesús tuvo que aceptar eso. No le quedó otra cosa. Es la misericordia de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya encontraron. Esta mujer cananea no era del pueblo de Israel, sino gentil. Y el Señor le había dicho a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles ni a ciudades samaritanos, sino antes ir, busca primero las ovejas perdidas de Israel. Y aquí hay una mujer que no era de Israel. Y escuche lo que pasó. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Gloria al Señor. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted está enfermo, tiene algún problema, haga así como esta mujer samaritana. Haga así, así se clama, porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé. Clame usted al Señor, clámelo. Ahora no solamente se ora clamando, también se ora en espíritu. Usted puede en su casa también, cerrada tu puerta, oras al Padre en secreto, y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y ahí el Señor Jesucristo te enseña a orar el Padre nuestro. El Padre nuestro está en la Biblia. El orar a Santa María, eso no está en la Biblia. ¿Quién vive? Orar a otra cosa, eso no está en la Biblia. Que se le ora es al Padre nuestro que está en los cielos. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces aquí esta mujer comienza a dar voces. ¿Qué dice? Gloria al Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le está contando qué cosa es lo que quiere. Le está contando cuál es su problema. Así usted también converse con Dios y cuéntele. Usted no le cuenta, Él no hace nada. Mateo 7:7, el Señor Jesús dice: pedid y se os dará. Usted pide, Dios le da. Usted no pide, olvídese. Aunque esté el mismo Señor Jesucristo, no va a acontecer nada. Porque Él le da al que comienza a obedecer su palabra. Si el Señor dice: pedid y se os dará, usted está enfermo, si yo estoy enfermo. Ya aquí algunos, por ejemplo, tiene 3 enfermedades y comienza a orar, le cuenta una de las enfermedades, pero las otras 2 no le contó. ¿De cuál es sana? De la que le contó. Por eso quedan testimonios: pastor, me dolía así esto, me dolía esto, pero ya estoy sano de este dolor. Las otras 2 todavía están. ¿Por qué? Porque no le confesó al Señor, pero no le pidió. ¿Quién vive? Usted confiésele todas sus enfermedades, sus problemas, confiésele. Y no tenga vergüenza, dice el apóstol Pablo, porque no me avergonzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ya su nombre. Ya entonces esta mujer le cuenta: mi hija está atormentada por un demonio. Ahí no estaba su hija estaba en su casa. Gloria al Señor. La mujer estaba ahí gritando. Gloria al Señor. Pero Jesús no le respondió palabra. Aleluya. ¿Quién vive? Si fuera en este tiempo que aconteciera esto, inmediatamente el diablo utiliza sus instrumentos. ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Mira lo que hace, que no sé qué, por aquí, por allá. Gloria al Señor. Pero en esos tiempos no hay eso, no había tanta maldad, no habían tantos homosexuales, lesbianas, instrumento de Satanás, porque esos son los que más hablan. ¿Quién vive?
Gloria al Señor. Jesús no le contestó. Jesús no tenía apariencia de piedad, por si acaso. Gloria al Señor. Hay gente que tiene apariencia de piedad, sobre todo los políticos. Agarran a un niño en la campaña y lo abrazan, lo cargan. Mentiroso. Gloria al Señor. Haces eso para que te vean y digan, qué piadoso es ese, mira cómo quieren los niños. Esa es mentira del diablo. Eso se llama apariencia de piedad, pero niega su eficacia. Gloria al Señor. Ya va a haber elecciones. ¿Sabe por quién votaría yo? Por un candidato que me diga que va a entrar porque su trabajo no le alcanza para vivir y que va a robar. Por eso voy a votar yo. Con uno que me diga yo soy honesto, yo soy honrado, apártate de mí, Satanás, porque me va a mentir, aparte que va a robar. ¿Usted cree que entra para servir? Olvídese de eso. Bueno, fuera que robar y sirviera algo, pues, nada, lo primero que miran es el dinero, nada más. Y cómo sacarle a la gente, cómo agregarle más al impuesto para que haya más para robar. ¿Quién vive? Yo voy a votar con uno que sea sincero y me diga, bueno, yo voy a robar. Ya, ese no me está engañando y por eso voto. Uno que me diga que va a robar. Pero uno que me diga que no, que yo soy honrado, que voy a trabajar, que voy a hacer esto, que es mentira del diablo. Por eso la Biblia dice, no te confías en el hombre. ¿Quién vive? A su nombre. Porque eso es lo que hay, pues. Y mire cuántos los están llevando presos. ¿Cuántos están presos ya? Ahora, este alcalde de acá, en cualquier momento, está como el otro, que está preso. ¿Quién vive? Pero eso no es nada. Cuando esté en la presencia de Dios, ahí va a salir todo a la luz. Ahí no va a decir yo no fui. Por eso la Biblia dice que las autoridades se van a esconder y le van a decir a los ceros, callen nosotros en el día de Jehová. Calle sobre nosotros para que nos libres del Dios Todopoderoso que está ahí, que te va a pedir cuenta. Ya su nombre. Ay de las autoridades que dictan leyes injustas, dice la Biblia. En Isaías capítulo 10, ahí está. Aquí dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Gritaba fuerte. Por eso que le dice despídela, da voces tras nosotros. ¿Cómo habrá gritado la mujer? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor caminaba. Nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada con un espíritu de demonio. Nada. Y encima los discípulos, maestro, despídela, dile que se vaya, dile que a ella no le corresponde, ella no es de Israel, dile que se vaya, está dando grito tras nosotros. Ya su nombre. A su nombre. 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que había dicho a los discípulos al comienzo. No vayan por camino de gentiles, no vayan por ciudades samaritanos, sino antes ir y buscar las ovejas perdidas de Israel. Y él lo estaba cumpliendo. Pero tuvo que dejarlo ya y de cumplir. ¿Por qué? Vamos a ver. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer no era Israel, era, gloria al Señor, cananea, de otro país. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella no se quedó ahí nomás. Pues usted haga lo mismo. De repente usted ora, no le responde, sigue orando. No le responde, sigue orando. Ahora mira, a veces hay que no responde. Ya, hay muchos motivos. Uno de esos es que lo que pedimos sabe Dios que no nos va a hacer bien. Por ejemplo, allá en Babamarca había uno que pedía un carro. Había hecho un voto de 10,000 soles, pensó que por la cantidad Dios le iba a responder. Sí, le respondió. Inmediatamente le respondió, pero tuvo un sueño, porque Dios habla por sueños o por visiones, dice la Biblia. Job 33:14. Pero el hombre no entiende. Ya, él hizo un voto y él oró por ese carro que estaba pidiendo. ¿Usted cree que Dios le puede dar un carro o no? No, Dios le puede dar carro, casa, lo que usted quiera. Para Dios todo es posible.
él oraba por el carro y había hecho un voto de 10,000 soles. Acá hay hermanos que han hecho un voto de 10 soles y les ha dado carro. Acá hay 2 personas. Uno que no tenía trabajo, no tenía nada, su suegra hizo un voto para que Dios le diera un carro y dijo, señor, 10 soles, porque no tenían, pues, no trabajaban, y Dios le dio el carro para que trabaje. ¿Quién vive? Ya, entonces el hermano hizo de 10,000 soles, no es poca cosa. Gloria al Señor. De repente piensa que Dios está necesitando mucha plata. Gloria al Señor. Ya, ¿y qué pasó? Tuvo un sueño. En el sueño es porque él pedía una combi. En el sueño es que él manejaba la combi y más allá la combi se iba al abismo. Ya le respondió el Señor: tú me estás orando por un carro, por este motivo no te doy carro, porque no quiero que te mueras todavía. Si te doy carro, esto va a acontecer. Le mostró. Pero él no entendió nada y seguía orando, ya estaba como 10 años orando con el voto. El voto ya estaba viejito ya. Y un día va a la oficina, me dice: pastor, estoy haciendo un voto, pero Dios no me responde. Sí le había respondido, sino que él no entendió. Ya, Dios no me responde. Mira, aquí está mi voto, 10,000 soles ya. ¿Hace qué tiempo que estás haciendo este? Ya tengo como 10 años. Ahora, pero no me responde. ¿Qué debo de hacer? Yo no sé qué cosa debía de ser, pero sí le pregunté: mira, posiblemente has tenido un sueño. Sí, me dijo. Cuando comencé a hacer el voto yo tuve un sueño. Que yo tenía una combi que la iba manejando y un abismo, la combi se salió y rodó y toititos nos morimos allí. Entonces ya te ha contestado, pues, por eso es que no te da. Y tú sigues insistiendo. Eres como el burro, como el caballo sin entendimiento. Si ya Dios le está contestando, le está diciendo: yo no te doy carro, porque si te doy carro, el diablo va a luchar así y te vas a morir, no solamente tú, sino todos tus pasajeros. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces, por eso no le dio. Gloria al Señor. Aquí sí le dio a 2 personas que han pedido un carro. Uno que estaba escuchando de Olmos y estuvo escuchando de votos. Y ahí estaba, donde estaba escuchando, dijo: Señor, si tú me das un carro, yo llevo 10 soles a esa iglesia. Y Dios le dio el carro. Y vino, él no conocía la iglesia, vino acá trayendo sus 10 soles. Y quiero dar un testimonio. Yo no le quería escuchar, está trayendo 10 soles de ofrenda, varios traen ofrenda, a veces no hay tiempo. Insistió: quiero dar mi testimonio. Ya la escuché. Yo la escuché el día lunes por la radio, que hablaba de votos, y usted dijo que pida un carro el que quería. Entonces, como usted dijo así, yo le dije: Señor, si tú me das un carro, yo llevo 10 soles a la iglesia apenas gusta la cosecha. Y él no conocía acá, solamente por la radio, para que usted vea que la radio es una gran bendición, ¿o no? La verdad, está muerto, resucita, ya su nombre. Si tú me das un carro, yo llevo 10 soles. Y Dios le dio el carro por 10 soles. Y lo trae acá. Quiero dar mi testimonio, ya le escuché. Después me dijo: quiero que le oren a mi carro, está allá afuera. Gloria al Señor. Bueno, eso te va a costar más. ¿Qué bebe? No le dije nada, sino: mira, el carro no se ora la lata, no se ora eso, se ora los documentos. Usted se compra un carro, no pida que le oren el aparato, pida que le oren los documentos que usted tiene de ese carro. Entonces la oración llega para usted, para su carro y para toda su familia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y dice aquí: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Le socorrió? No. Escuche. Versículo 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué palabra? ¿Sí o no? Ahora esta mujer sabía que era perrillo. No era perro, pero toda persona que está en pecado, aquí la Biblia dice que es un perro. Ahí está el problema. Si usted está en pecado, la Biblia dice que usted es un perro. Y por eso que acá dice en varios pasajes: los perros no entrarán al reino de los cielos. Eclesiastés dice: mejor es perro vivo que león muerto, porque el que muere ya no tiene esperanza de salvación. Está hablando de salvación. Murió como perro en pecado, se va
abajo. Gloria al Señor. Los perros no entran a la ciudad celestial, entran las ovejas. Y para que sea oveja necesita aceptar a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, porque Él vino a perdonar el pecado desde Adán hasta el último hombre. Y a su nombre, a su nombre. Mira lo que le dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Aleluya, eso es ya para morirse. No le hace, que dirán: uy, me ha hecho perro, que no sé qué. Y dice que es hombre de Dios, que es profeta, y me ha dicho que soy perro. Aleluya, ¿quién vive? ¿Cuántos perros me estarán escuchando? Arrepiéntase y deje de ser perro, porque los perros no entran al reino de los cielos. Versículo 27. Y ella dijo, después que escuchó decir que no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, ella dijo, ¿qué dijo? Aleluya. Sí, Señor. Está aceptando que es su condición, pues. Sí, Señor, le dice. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Bendito sea el Señor. ¿Ha escuchado o no? Y ahí el Señor ya no le queda otra cosa. Le está poniendo un ejemplo. Sí, Señor, le dice, acepto que soy perro. Acepto lo que me ha dicho. Pero, Señor, los perros no comen de la migaja de la mesa de los amos. Ya, entonces está pidiendo una migaja para que su hija se sane. No es del pueblo de Israel, es del otro, pero está como un perro que está debajo de la mesa para comer lo que se cae. A su nombre. ¿Y qué pasó allí? En el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Dios se quedó admirado de la fe de esta mujer y de la paciencia y de la humildad, que reconocía que era un perro. Usted dígale a un pecador perro, agarra y te golpea. Gloria al Señor. Esta mujer recibió y sabía que esa era su condición y se humilló. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa de los amos, de los hijos, de otra manera. Entonces Jesús no le quedó otra cosa, se quedó admirado de su fe, gloria al Señor, y su paciencia y su humillación, gloria al Señor. Dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada, libertada del demonio desde aquella hora. ¿Milagro de Dios o no? Milagro de Dios. No le tocaba, pero hay cosas así que no tocan a la persona. Pero Dios no es un Dios pues así, ya demasiado pues, no. David estaba en el campo de la guerra, tuvo hambre con sus soldados, se fue a un lugar donde había un sacerdote de la tribu de Leví que tenía pues los panes ahí ordenaditos y le dijo, dame panes de la proposición. Esos panes de la proposición. Y eso no estaba dado para que lo coman otras personas, sino solamente los que asistían a la casa de Dios. Eran los únicos que podían comer esos panes. No podía comerlo, eran del pueblo de Israel, pero no podía comer una persona que no era de la casa de Dios. Y los de la casa de Dios era la tribu de Leví, y David no era de la tribu de Leví, los soldados que estaban con él no eran de la tribu de Leví, pero tenían hambre. Gloria al Señor. Y el hombre que le pidió, le dice, bueno, no tengo panes, pero sí tengo panes de los que los he sacado, porque ese pan lo sacaban cada cierto tiempo y lo cambiaban. Ese pan tengo. Si quieres te doy, pero para darte los panes, ¿no has pecado durante estos 3 días? No, todos mis hombres están limpios, no han tocado mujer durante 3 días. ¿Quién vive? Y comieron los panes, y eso le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando los discípulos estaban por el campo y agarraban trigo en el día de reposo y comían, porque eso estaba escrito también, que podían comer. Y los discípulos le reclaman al Señor Jesucristo, mira a tus discípulos lo que hacen. Eso no está permitido en el día de reposo, que agarren
espigas y coman. Era día de reposo. Ahí es donde les habla el Señor Jesucristo. ¿No has leído lo que hizo David? Que no le era permitido comer de los panes de la proposición, y se fue y le pidió al sacerdote, y el sacerdote le dio y comió y quedó sin culpa. Aleluya, ¿quién vive? Y luego le dice, y además, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Y aquí hay uno que es mayor que el día de reposo. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Estaba Jesús. Y los fariseos, los escribas, buscaban siempre quererlo juzgar. Y como él sanaba el día de reposo, tú estás trabajando, tú no guardas el día de reposo. Por eso es que le decían pecador. Pues. Aleluya, ¿quién vive? Y Dios había quitado el día de reposo, pero los judíos posiblemente no creían. Pues. Yo lo he quitado. Gloria al Señor. Aleluya. Y por eso lo acusaban al Señor Jesús, y por eso le dice el Señor Jesús, el día de reposo no fue hecho por causa, el hombre no ha sido hecho por causa del día de reposo, no. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, ¿ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y aquí uno mayor que el día de reposo, que es Jesucristo, pues, Dios. Aleluya. Y los otros estaban juzgando que por qué comen espiga el día de reposo, por qué están espigando y comiendo el día de reposo, si no es lícito hacer eso. Claro que el día de reposo no se podía hacer nada, ni encender un fósforo. Ahora estos que acusaban, ¿guardaban el día de reposo? No. ¿Qué cosa eran? Hipócritas, como tantos predicadores que hay hipócritas. Ellos no guardaban el día de reposo. Cuando tenían un asno o un buey, el día sábado, que es día de reposo, agarraban, lo desataban y lo llevaban a tomar agua. Eso hacían. Y Jesucristo, porque sanaba a un enfermo, ya lo acusaban que por qué, que este no es profeta. Si fuera profeta no haría eso, no traería el día de reposo. Gloria al Señor, que vive. Jesús le dijo, hipócritas son ustedes, cuando su asno, cuando su buey, el día sábado ustedes no lo desatan y lo llevan a tomar agua. Eso no es trabajo. Y esta hija de Abraham, que estaba 18 años atada por Satanás, ¿no se le puede desatar en el día de reposo? Ustedes son unos hipócritas, le dice. ¿Quién vive? Hay que salir de la hipocresía. Para eso no hay que tener mayor concepto que el que se debe tener, ¿ya? La Biblia dice, no tengas mayor concepto que el que debe tener, sino piensa con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. ¿Quién vive? Yo bendiga a cada hermano, vamos a parar de pie. Hemos leído la palabra de Dios, hemos hablado la palabra de Dios. Nos podemos